Entonces, bueno, vamos a hablar un rato de cómo enfoque el código estructural la parte de rehabilitación de estructuras, que es a lo que me dedico yo, y es el motivo de que esté yo aquí. Otros días habéis visto otros ponentes de SICA, seguramente expertos en otros temas distintos, pero bueno, el motivo de que esté yo aquí, pues no es otro, bueno, son básicamente algún dato mío. Ahí tenéis mi correo electrónico y mi móvil, y también el de mi compañero Víctor y su móvil. Mi compañero Víctor es el que está en la zona permanentemente. Será nuestra primera respuesta siempre con vosotros cuando tengáis algún problema. Y yo, bueno, pues yo soy el especialista técnico de la empresa dedicado a la parte de rehabilitación de estructuras. Hago este trabajo pues porque llevo 15 años haciendo esto, no sé hacer otra cosa. Quiero decir, yo nunca he impermeabilizado una cubierta de un edificio con una lámina asfáltica, quizás algo muy básico para mucha gente, pues yo no lo he hecho nunca. Yo siempre me he dedicado a rehabilitar estructuras los últimos 5 años como miembro de SICA y como responsable técnico de, de esta parte, ¿no? Actualmente, bueno, pues estoy doctorando en temas relacionados con refuerzo de estructuras. Entonces, la charla, para entenderla dentro de un marco concreto, pues no voy a hablar de todo el código estructural, ni siquiera de toda la parte que habla de rehabilitación de estructuras, porque resulta que sois miembros de un colegio que es muy activo en estos temas. Y en YouTube tenéis un montón de vídeos que os hablan de manera súper sensata y súper profunda, aunque David diga que no, de un montón de temas muy interesantes que se complementan entre sí perfectamente. Entonces yo, para poder preparar la charla de hoy, lo que he hecho ha sido pues vérmelos, ver esos vídeos que tenéis a vuestra disposición también ahí, y ver en qué huecos podía yo aportar algo. Es decir, pues dentro de los sistemas de protección para la mejora de la durabilidad, que tenéis un vídeo completo, pues dentro de ese vídeo, a ver dónde SICA podía aportaros un poquito más de experiencia. Entonces, no voy a hablar de productos, va a aparecer algún nombre de producto y vais a ver algún saco o alguna historia, pues porque, bueno, algún nombre tiene que aparecer, pero me dan igual los productos hoy, me importan las tecnologías, ¿vale? Quiero que veáis por qué empleamos una tecnología para según qué cosa y por qué se lleva empleando a lo mejor 30 años o por qué no se ha empleado hasta ahora y se empieza a emplear ahora, ¿vale? Esa es la idea principal. Entonces, la charla de hoy en sí no es todo lo que hay que saber de rehabilitación de estructuras con el código estructural, sino es lo que complementa a todos esos vídeos que están fenomenal y que os animo a echarles un vistazo. Así que no la voy a presentar, sí que ya la conocéis, es una empresa muy grande que se dedica a estos temas y a muchos otros, pero sí me interesa que sepáis buscar la información técnica al respecto de todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando os metáis en la página web de SICA España vais a ver un montón de información, mucha os parecerá muy interesante, otra menos interesante. La parte en la que trabajamos los técnicos, y es a la que os invito a visitar, es esta parte que pone prescripción, dentro de la cual pues hay un montón de herramientas pues de cálculo, cuadros de precios y demás, que nos hacen el día a día un poquito más fácil, y de donde yo he sacado 4 artículos técnicos, que son esos 4 pantallazos amarillos que veis ahí. Uno, por ejemplo, es un artículo técnico frente al gas radón, que no lo vamos a ver hoy, que no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar de otros temas como protecciones de estructuras de hormigón, por ejemplo, mediante hidrofugantes o pinturas, o vamos a hablar de los inhibidores de corrosión, o vamos a hablar de los ánodos de sacrificio, que son temas que antes no había cómo cogerlos, teníamos que basarlos en normas extranjeras o en la UNE 1504 que comentaba David antes, y ahora ya tenemos pues un poquito más de información dentro del código estructural para trabajar sobre ellos. Entonces ahí tenéis algunos artículos técnicos que durante muchos años los técnicos hemos ido trabajando en estos sistemas y os lanzamos ahí nuestra experiencia y nuestra parte de información para que podáis emplearlo, ¿no? Entonces, hay que empezar por algún sitio y voy a ir pues de lo más general a lo más detallado en sistemas algo más complejos. Por algún sitio hay que empezar, entonces esa gráfica que veis ahí no es una gráfica mía, ni siquiera es de SICA. Si trabajáis en rehabilitación, la habréis visto en muchísimos tratados, en muchísimos libros de hace muchísimos años. Y básicamente lo que te dice es que, oye, pues tú puedes tener una estructura en edificación o en obra civil y tratarla como tú quieras. Puedes no hacer nada durante años, que es pues, seguir esa línea gris, y enfrentarte a saltos que suponen una inversión económica y una parada técnica de la estructura para poder invertir y volver a recuperar parte de la vida útil.
Puedes tomar acciones correctivas, puedes tomar acciones preventivas, hasta que llega un momento en el que alcanzas el límite de la durabilidad y la estructura pues ya no puede seguir funcionando, ¿no? Em, esta filosofía es una filosofía pues, que, por ejemplo, sigue SICA, ¿no? Siempre hemos intentado hacer bueno el mantenimiento preventivo. Es decir, más vale emplear un hidrofugante cuando la estructura es nueva e impedir que le llegue el acceso de humedad durante los 10 primeros años, antes que tratar unos daños por corrosión pasados 15 años, cuando ya no hay más remedio que emplear pues, técnicas más agresivas y más invasivas, ¿no? Y esa filosofía pues es la que sigue el código estructural. Este pantallazo es de uno de los vídeos que os he comentado antes, pero que pone textualmente unos textos, unas líneas del código estructural, ¿no? Y, por ejemplo, al hablar de los sistemas de protección, dice que estos sistemas pueden emplearse tanto en hormigón nuevo como en trabajos de mantenimiento y reparación. Esa es la filosofía inicial. Y si yo quisiera que os llevarais una idea de hoy, pues es la de rehabilitar está muy bien, pero es mejor mantener. Es preferible intentar desde el principio a invertir, tanto a nivel técnico, a nivel intelectual, invertir tiempo en desarrollar un proyecto que me proteja una estructura desde el principio y ahorrarme pues, una actuación de rehabilitación a los 25 años. Si la puedo hacer a los 30 o a los 50 años, pues mucho mejor. Esa es la filosofía que hemos tenido nosotros siempre, por ejemplo, en SICA, yo como técnico de rehabilitación pues también, y dentro del nuevo código estructural, pues oye, a nosotros es una alegría que se intente lanzar esta idea como promotora de todos los trabajos, ¿no? Esa norma 1504 que comentábamos antes, pues sigue teniendo sigue siendo amiga nuestra. Es decir, de la misma manera que cuando hemos tenido la IHE vigente, la IHE 08, y también estaba vigente el pliego de recepción de cementos que nos decía cómo tenían que hacerse esos hormigones, pues ahora pasa lo mismo. Ahora tenemos el código estructural que hace referencia a la 1504. Entonces, el código estructural nos dirá, por ejemplo, cuando tengas que hacer una intervención, tienes que estar seguro de que el fabricante te da toda esta documentación. Por ejemplo, la declaración de prestaciones, que es un tema del que vamos a hablar luego, ¿no? Pero esa declaración de prestaciones va a hacer referencia a un marcado CE y a unos ensayos en base a la norma 1504 que el producto, el mortero, el hidrofugante, lo que sea, tiene que cumplir para asegurar que esos ensayos dan los resultados que el código estructural nos exige. Esa es la idea. Entonces, tendremos que seguir acudiendo a la 1504 para obtener mucha información. Por ejemplo, dentro de esta norma se divide en unos cuantos capítulos, en unas cuantas partes, donde nos incorpora, pues, por ejemplo, la parte 2, establece las especificaciones de los productos y sistemas de protección superficial del hormigón. Pues si un fabricante quiere comercializar una pintura que proteja de la carbonatación durante 30 años, pues se tiene que ir ahí a ver qué prestaciones tiene que conseguir, cómo tiene que hacerlo, qué ensayos tiene que cumplir, qué adherencia mínima con el soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esta parte, la parte 9 es la parte que define los principios generales que nos van a guiar y que van a marcar las directrices que indica el código estructural ahora. Por ejemplo, dentro de esa parte, pues uno de los casos más habituales que vamos a hablar luego es el tema de la corrosión, ¿no? Nos habla un poco de la corrosión, entonces sabemos lo que es, por qué se produce, etcétera, etcétera, y nos dice, bueno, pues si quieres volver a dejar la estructura como estaba inicialmente, tienes que seguir estos principios, el 1, el 2, el 3, el 7, el 8, el 11. Te vas a la 1504 y te dice, pues tienes que limpiar la armadura, luego tienes que pasivar, luego tienes que reconstruir con un mortero así, tienes que aplicar una pintura de esta manera, etcétera, etcétera. Opciones, ¿vale? Todo esto sigue siendo vigente. Lo que pasa es que ahora lo tenemos más ordenado dentro del nuevo código estructural. ¿Y eso qué supone? Pues bueno, básicamente es que nos coge las dos normas que empleamos hasta ahora, principalmente la H08, y nos dice, oye, pues a partir de ahora tienes encima de la mesa una norma que no solamente se va a preocupar por los proyectos de obra nueva, sino que además va a abarcar todas las fases del proyecto, la ejecución, el mantenimiento, la reparación, el refuerzo, incluso la demolición, incluso el tratamiento de los residuos, incluso megatendencias actuales como por ejemplo la sostenibilidad de las materias primas que se empleen en la elaboración del cemento que va a formar parte del hormigón. Además, va a ser algo que se va a ir premiando poco a poco. Nosotros ya tenemos muchos proyectos en los que intervenimos y se premia el empleo de según qué materias primas o el no empleo de según qué materias primas. No solamente nos va a guiar en el tema de obras nuevas, sino que nos va a obligar a que desde el inicio tengamos una mentalidad de que también es responsabilidad nuestra
que la vida útil de la estructura sea la que se dice en proyecto. Es decir, durante toda la vida útil del edificio o toda la vida útil de la estructura, va a tener, va a tener que estar claras las actuaciones que están previstas que se lleven a cabo. Ahora hablamos un poco más de ellas, ¿no? Sobre todo da un enfoque muy amplio hacia la durabilidad y, bueno, pues durante 36 capítulos y 32 anejos, pues, bueno, con toda la complejidad, como con la complejidad de cualquier norma, pues, bueno, nos da todas las opciones que podemos llevar a cabo en el día a día. Incluso, por ejemplo, siempre pongo ahí ese ejemplo, la de construcción de estructuras mixtas, ¿no? Era algo impensable tener una norma, algo que nos guiara en este asunto, ¿no? Entonces, no es nuevo para nosotros que una norma nos diga que se debe diseñar para conseguir que la obra sea estable. Tampoco es nuevo que nos diga que debe tener una buena funcionalidad y que aquello, oye, pues funcione, se mantenga estable, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí es nuevo es que desde la concepción de la estructura, am, debe quedar claro en proyecto qué mantenimiento se va a tener que llevar a cabo, por ejemplo, cada cuánto tiempo, qué es necesario controlar para conseguir la vida útil. Es decir, en base a la experiencia del técnico redactor, cogerá y dirá, pues me están encargando de realizar un proyecto de una obra que dure, de un viaducto, que dure 50 años, 100 años. El hormigón por sí solo, pues ya hemos visto cuando éramos jóvenes y nos contaban hace muchos años que era una piedra que no le pasaba nunca nada, pues resulta que ya está más que estudiado, hay centenares de tesis doctorales al respecto, ¿no? Que el hormigón, oye, pues sufre los agentes atmosféricos y hay que actuar sobre ello pasado, según qué tiempo, en función de lo que le ocurre, ¿no? Pues desde el proyecto, desde la fase inicial, nosotros tendremos que dejar claro, por ejemplo, la dosificación de cemento, la cantidad mínima de cemento, la dosificación de ese hormigón, los recubrimientos mínimos, etcétera, etcétera, tal y como veníamos haciéndolo hasta ahora. Por ejemplo, los ambientes cambian respecto a la IH08, ahora están bastante más extendidas, bastante más ambientes, más parecido a lo que aparece en los eurocódigos, y en base a cada uno de ellos, por ejemplo, pues esos valores, una dosificación de cemento, unos recubrimientos mínimos, etcétera, etcétera. Y todo eso tendremos que tener en cuenta que puede durar el tiempo que se estime. Por ejemplo, tendremos que decir, oye, pues a lo mejor a los 20 años hace falta hacer unos ensayos no destructivos en la parte baja de las pilas para sacar una correlación con el hormigón original y ver si la resistencia sigue siendo la estimada. A los 35 años, a los 40 años, habrá que hacer unas escalas y ver si la armadura ha perdido sección en algún punto. Si ha perdido sección, pues si las barras son del 25 y han perdido entre un no sé cuánto y un no sé cuánto por ciento, pues será conveniente reforzar las pilas con una fibra de carbono o reponer las armaduras mediante unos anclajes o lo que sea, o colocar unas barras de fibra de vidrio. A lo que voy, todas esas actuaciones que ahora se hace un proyecto nuevo pasados 30 años y se le encarga a alguien el hacer ese proyecto, habrá que hacerlo también, solamente que ya habrá pues algo así como un libro del edificio, un libro de mantenimiento de la estructura en el que el técnico redactor del proyecto original indique hacia dónde tiene que ir. Oye, pues se tienen que hacer estas actuaciones cada no sé cuánto tiempo. Igual que ahora en edificación, por ejemplo, pues en los sumideros de la cubierta de los edificios, pues se estima que cada 5 años estén llenos de ramas de palo que llevan las palomas o simplemente suciedad, etcétera, etcétera. Pues esas actuaciones es pensarlas desde el principio y llevarlas al mantenimiento de la obra. Eso es básicamente lo que pone en esta diapositiva. Va a haber muchas diapositivas que pase un poco rápido, no voy a leer ninguna, simplemente información para que luego la veáis tranquilamente vosotros, ¿vale? Pero de lo que se trata es desde el principio identificar qué puntos críticos puede haber, pues, por ejemplo, las zonas de juntas en las que se puede acumular humedad, qué periodicidad de las inspecciones hay que hacer, que eso ya es una cosa que se hace, pero sobre todo qué técnicas de mantenimiento, en base, por ejemplo, al tipo de hormigón, hace falta emplear. Por ejemplo, si nosotros sabemos cuando se ejecuta la obra, el tipo de hormigón que estamos empleando, el tipo de cemento que estamos empleando y la profundidad de las armaduras, podremos saber si es conveniente emplear un inhibidor de corrosión pasados unos años. Es decir, luego voy a hablar un poco de los inhibidores de corrosión, pero el inhibidor de corrosión es un líquido que penetra a través de los poros y llega a las armaduras protegiéndolas. Eso tiene mucho sentido en un hormigón
que originalmente es de 25 megapascales, a lo mejor en edificación. Ese hormigón a los 50 años o a los 30 años es un hormigón poroso porque ha ido perdiendo prestaciones, el propio cansancio del hormigón, a lo mejor hasta se ha ido carbonatando el hormigón, crea un hormigón poroso y tiene sentido emplear un producto que penetre a través de los poros y llegue a la armadura. Si el hormigón de una obra es un H50 y el recubrimiento original de las armaduras es de 7 centímetros, pues por mucho que se haya deteriorado un hormigón 50, sigue siendo un muy buen hormigón. Y los 7 centímetros seguirán siendo 7 centímetros. Entonces, igual no tiene tanto sentido emplear un producto que intente penetrar a través de los poros, porque la porosidad de ese hormigón va a ser mucho más baja comparada con el que hablábamos antes. Eso es a lo que viene, eso es lo que nos quiere decir esto. Desde el principio tendremos que tener en cuenta, pues, oye, pues si no tiene, avisar a los que vengan luego que igual no tiene sentido en esta estructura ir a una tecnología o ir a otra línea, ¿no? Como comentaba David, pues es un código prestacional, que no quiere decir otra cosa que te puedes guiar por lo que el código te dice, pero también te puedes guiar por actuaciones en las que tengas experiencia, que sepas que funcionen, siempre y cuando esté demostrado que aquello funciona. Eso es lo que quiere decir que sea un código prestacional. Un código prescriptivo es un código que nos obliga a emplear las soluciones que vienen en ese mismo código. Pero, por ejemplo, el código técnico o el código estructural son códigos prestacionales, que quiere decir que si tú tienes muy buena experiencia en emplear, por ejemplo, un inhibidor de corrosión en masa y con eso te has ahorrado a futuro tener que hacer actuaciones de mantenimiento, pues está fenomenal. Es una técnica que puedes emplear perfectamente. Lo que te dice es que, oye, me parece muy bien que emplees innovación siempre y cuando me lo demuestres. Pues habrá que presentar un documento acreditativo de un laboratorio indicando que ese inhibidor de corrosión funciona y, oye, pues se puede emplear tal y como se venía haciendo ahora. Un ejemplo que me gusta poner, pues, por ejemplo, es el de el recubrimiento de las armaduras que hablábamos antes. Igual, por norma nos dice que tenemos que poner esos 7 centímetros de recubrimiento con no sé qué tipo de hormigón. Pero a lo mejor resulta que el hormigón que de planta tenía que ser un H50, llega a obra, nos lo ponen, nos sacan los testigos y a 28 días nos dicen que es un H40 o 45. Ostras, ¿y ahora qué hacemos? Pues a nivel estructural, a nivel resistente, hay muchas actuaciones que se pueden emplear, se hacen y listo. Pero ya a nivel de durabilidad, pues a lo mejor lo que habrá que hacer es buscar un recubrimiento, buscar un revestimiento, perdón, que en 1 milímetro, en 2, en 3, en 5, en lo que sea, nos dé una solución equivalente. Es decir, donde yo quería tener una protección de 7 centímetros de hormigón H50, pues tendrá que haber algún fabricante que me diga que empleando, yo que sé, me invento, 4 milímetros de este en 2 capas, me dé una protección frente a carbonatación o frente a cloruros o frente a la humedad o frente a lo que sea que haya en esta estructura, de alguna forma. ¿Vale? Eso favorece la innovación por parte de todos los técnicos y por parte de los fabricantes. Y abre nuevos caminos, porque claro, ¿cómo se demuestra todo eso? Nosotros los fabricantes os facilitamos siempre las páginas web, en internet, todas las fichas técnicas de los productos y hacemos referencia a algunas normas. Cumplimos con los marcados CE, cuando se pueden conseguir, que no siempre hay, y plasmamos todos esos requerimientos en un documento, que es un documento que se llama Declaración de Prestaciones. Por ejemplo, SICA lleva trabajando toda la vida con la declaración de prestaciones y otros fabricantes también, ¿eh? No os penséis que esto es exclusivo nuestro. Es el documento, digamos, oficial nuestro, donde indicamos que cumplimos con unas prestaciones mínimas que aportan un marcado CE. Esa es la idea. Entonces, como el proyecto debe contemplar esa estrategia de durabilidad, pues qué mejor forma que decir desde el principio, oye, pues tienes estas tecnologías disponibles por parte de este fabricante o de este otro, de este o de este otro, para seguir cumpliendo con todo eso. Esto hasta ahora lo hacíamos con las declaraciones de prestaciones o con una homologación de algún laboratorio externo, pues como el ETE, el DITE que conocemos de toda la vida, ¿no? Eso va a seguir funcionando, solamente que el código estructural, digamos que hace algo así como una práctica de confianza en los fabricantes, en todas las declaraciones de prestaciones, ¿no? Oye, en la ficha técnica pone que este mortero tiene 50 megapascales a los 28 días. Fenomenal. Vamos a la declaración de prestaciones y efectivamente la declaración de prestaciones también pone que para ser, por ejemplo, un mortero R4 tiene que tener más de 45. Fenomenal. Y además nos dan el sello del marcado CE como que tiene el marcado CE. Perfecto. Pues ya está, pues ya lo tenemos todo. Pero todo eso es información obtenida del fabricante. Por ejemplo, yo, como responsable técnico de una serie de productos, soy quien redacta las fichas técnicas y quien redacta la declaración de prestaciones de los productos. Es decir,
Yo hablo con un laboratorio, me hace unos ensayos de unos productos y yo saco esa documentación. Evidentemente, yo tengo gente en la empresa que revisa que yo no estoy mintiendo, pero la forma externa de saber que un fabricante no está mintiendo, pues es con ensayos de un laboratorio. Entonces, como consejo, fenomenal que nos den la ficha técnica, fenomenal que nos den la declaración de prestaciones, pero oye, no está de más pedir un certificado más, por ejemplo, puede ser un ETE actual, o puede ser un DAO, o puede ser simplemente los ensayos de un laboratorio. Oye, mándame el resumen de los ensayos del laboratorio que a ti te hace los ensayos, un laboratorio cualquiera de los que conocemos todos, en donde vienen esas prestaciones, ¿no? Sin más, como consejo de cara al día a día, que os facilite un poco la vida. Por profundizar un poco más en la declaración de prestaciones, que quizás es nuevo para alguien, claro, tengo que poner un ejemplo. Perdonadme, yo no quiero hacer publicidad de ningún producto. Ya os he dicho que yo soy técnico y yo no gano más dinero porque se venda más este producto u otro. Pero yo, por ejemplo, tengo un mortero con el que trabajo todos los días que se llama Sika Monotop 4100 Protect, ¿vale? Es un mortero de reparación R4 y ya está. Lo que pasa es que además de ser un mortero de reparación R4, también protege contra la corrosión y también es impermeable. Entonces eso quiere decir que no necesito una DOP, necesito 3, porque cumple con 3 partes de la norma. Os cuento esto no para enseñaros lo bueno que es el mortero, sino para que sepáis que si un producto simplemente cumple con una función, tendrá una DOP, pero si tiene varios marcados, tendrá varias DOPs en el mismo producto. Otro ejemplo, hay productos como grouts que se emplean para nivelar superficies que también hacen anclajes. Entonces puede ser que ese grout, por ejemplo, sea también mortero R4. Entonces yo puedo tener un producto con una DOP como mortero R4 para hacer una reparación fluida y también las barras que tengo metidas dentro me las anclan en el hormigón. Pues necesito 2 DOPs. Esa es la idea. Cada una de las DOPs, como veis, tendrá un número distinto. Estos son números SICA, no pretendáis entenderlos, yo tampoco los entiendo, son números que alguien me da y me dice, pues este es el número de tu DOP. Fenomenal. Cada una de ellas, como veis, tiene una parte distinta de la norma 1504. Esta es la parte 7, esta es la parte 3 y esta es la parte 2. Porque cada una es una cosa distinta. Protección frente a la corrosión, reparación estructural y refuerzo y protección de superficies impermeable, como os he comentado antes, ¿no? Todo eso viene en base a un organismo notificado que es un laboratorio externo, de estos que conocemos nosotros, todos, no quiero hacer publicidad de ninguno, cualquier laboratorio homologado que te hace ensayos en base a los productos. Esta es la portada de la DOP. Esta es la DOP de SICA. Cada fabricante tendrá un formato distinto, pero estos son los datos que tienen que aparecer en todos, ¿eh? Las siguientes páginas serían estas dos. Serían las prestaciones declaradas, ¿no? Es decir, qué prestaciones tienes que declarar de tu producto para asegurar que estás cumpliendo con ese marcado CE. Pues son estas que aparecen aquí, ¿vale? Este es el cuadro de marcado CE que todos los productos tienen que tener. Normalmente solo aparece, o tiene, que aparecer en el saco, o en el bote, o en la garrafa, o en lo que sea que se comercialice, en el cartucho, como se comercialice cada producto. Indicando el fabricante, en base a qué norma, los laboratorios, qué parte de la norma cumple y qué prestaciones son esas. Pues una contracción lineal, una permeabilidad al vapor de agua, la absorción capilar, etcétera, etcétera. Las prestaciones que debe tener. Si además tiene otras y en base a qué sistema están conseguidas, pues fenomenal. Por ejemplo, este mortero, resistencia a compresión, 45 de Pascal. Pues muy bien, un dato más, ¿vale? Por supuesto, tienen que coincidir con los de la ficha técnica y las declaraciones de prestaciones, a pesar de que las emite una empresa, tienen que ir firmadas por quien sea responsable. En este caso, pues soy yo, veis ahí, y pues mi director general de SICA España, como último responsable de toda la documentación y de todas las prestaciones que indica SICA, ¿vale? Esos son unos ejemplos, simplemente, de las declaraciones de prestaciones. Y esta es la ficha técnica del mismo producto, porque siempre tiene que estar relacionado. No me vale esconder unas cosas en un documento y que aparezcan luego en otra, que eso se da. Entonces, además de las prestaciones de los productos, pues muy bien, pues se va a usar para esto, no tiene retracción, bla, bla, bla. Todo esto es información fenomenal. Pero lo importante es esto, es que tiene marcado CI, declaración de prestaciones, tiene 3, 1, 2 y 3. Luego tú tienes otros ensayos porque tu producto lo has ensayado para otra cosa. Por ejemplo, este producto es válido, por ejemplo, para impermeabilizar y estar en contacto con agua potable. Pues muy bien. Puede ser que además cumpla otra parte de la 1504. Pues también, o sea, cualquier cosa que cumpla, pues puede aparecer ahí. Pero tiene que aparecer en lo que tú tienes el marcado C y la declaración de prestaciones. Siempre tienen que ir de la mano esos documentos. Y entonces, aquí es donde el mercado hace lo suyo. Y cada fabricante pues intenta comercializar
y ganar dinero, oye, porque para eso están. Y detrás de cada uno de ellos estamos una banda de técnicos que somos los que velamos porque todo esto funcione. Sin embargo, os tengo que decir que estos 4 morteros están en el mercado. Y estos 4 morteros cumplen con la norma 1504 en cuanto, por ejemplo, a protección de estructuras, en cuanto a la protección del acero. Es decir, los 4 productos, los fabricantes de los 4 morteros os podrán presentar ficha técnica y os podrán presentar declaración de prestaciones y marcado C de productos que cumplen con la norma 1504. Luego está la calidad de cada uno de los fabricantes. Aquí simplemente lo que os estoy enseñando es el ensayo de carbonatación muy básico de fenolftaleína. Os puedo enviar un botecito a cualquiera para que hagáis ensayos en casa de una probeta en el que se ve el frente carbonatado, como en el hormigón. Un frente carbonatado muy amplio, un poco menos amplio, un poco menos amplio todavía, y este es el mortero del que estamos hablando todo el rato, en el que veis cómo tiene, pues hay un bordecillo muy fino después del ensayo de envejecimiento carbonatado, ¿vale? Simplemente, como idea, no está de más pedir los ensayos de laboratorio, ver que un mortero cumple raspado o ver que un mortero cumple sobrado. Hablamos de morteros, pero puede ser de cualquier cosa, ¿eh? No está de más pedir más información al respecto y, oye, que los fabricantes luchemos entre nosotros para demostrar que cada tecnología es mejor que la de los demás, es absolutamente sano y ese es el día a día. Y este es el mercado. Este es un ensayo que hice yo. Bueno, ensayo, es unos juguetes que me hice un día de unas probetas de morteros que hay en el mercado. Este es un mortero de la gama Monotop, es la gama de morteros de mejores prestaciones que hay en Sika. Hicimos unas probetas y le metimos una barra lisa adentro, lisa, pues por aquello de promover la corrosión y que fuera un poquito más rápida. Estas son nuestras oficinas que están en una de nuestras oficinas que están en Barcelona. Hicimos unas probetas con varios morteros nuestros y de la competencia, metimos una barra dentro y las dejamos endurecer y las dejamos 14 meses ahí en un parking de nuestras instalaciones. 14 meses porque me pareció bien y sin más, probetas, para que el propio mortero nos dijera qué protección le daba a las armaduras, sin dar un hidrofugante, sin dar un inhibidor, sin nada, sin pasivar la armadura, que luego entramos en eso. La propia prestación del mortero, ¿no? Y por ejemplo, este es un mortero de la gama nuestra, veis casi todo teñido, el borde exterior un poco blanquecino, porque ya la carbonatación tiene que ir haciendo su trabajo, y la armadura, como veis, la parte que está dentro, protegida. Y este es otro mortero que también está en el mercado, que también indica que cumple con las partes de la norma, y como hay una parte de la armadura muy importante donde la corrosión ha ido entrando, ha hecho su efecto, y sobre todo un frente carbonatado muy amplio. Esto habla muy mal de la cantidad de cemento que tiene este mortero y habla muy mal pues de la durabilidad. Y yo tengo que luchar con este mortero a diario y muchas veces ganan ellos y otras veces gano yo porque es el mercado. ¿Qué nos dice el código en cuanto a la reparación? Pues nos lanza un montón de ideas, sobre todo basadas en la experiencia de la ejecución. Lo que dice literalmente es que se entiende por sistema de reparación un conjunto de 2 o más productos que, combinados entre sí o simplemente aplicado uno detrás del otro, permite devolver las condiciones iniciales a esa estructura. Es decir, tengo una armadura, tengo la base pilar, una pila, de que las armaduras se corroen, aumentan de tamaño, expulsa el hormigón y me enfrento a que tengo que cepillarlas, reponer armadura, a lo mejor me hace falta reponer armadura o no, y hormigonar de nuevo, un mortero, un hormigón, un lo que sea. Vale, actuación muy básica del día a día. La traducción en cuanto a prestaciones de este texto, de este párrafo y otros muchos que aparecen ahí, pues es que, por ejemplo, en cuanto a resistencia a compresión, debes de colocar lo más parejo posible a la estructura original. Esto es por el módulo elástico, que voy a entrar un poquito más adelante en detalle, que es muy importante. Resistencia a tracción, lo mismo. Yo necesito colocar un mortero o un hormigón cuya adherencia con el hormigón y con las barras sea al menos igual de bueno que lo que había antes. No me puedo quedar corto, pues si no creo hay un punto débil, que ahora entro también un poquito en eso. El módulo de elasticidad es uno de los puntos fuertes que ahora os cuento y voy a profundizar un poquito más en estos dos. En el anclaje de las armaduras, del mortero del hormigón a las armaduras y la protección alcalina de la armadura, que no es otra cosa que esto que veis aquí. Es una foto de una norma americana y lo que viene a decir básicamente es la reparación como te dé la gana, pero no te fíes de comprar un mortero que en ficha técnica te diga que lo puedes aplicar en capas de 6 centímetros en 6 centímetros y tú lo apliques en capas de 6 centímetros en 6 centímetros. ¿Por qué?
Pues porque el mortero no es agua, el mortero tiene una consistencia, ya sea la fluida, sea tisotrópica, o sea como sea, tienes que conseguir no crear pilas galvánicas. Y una pila galvánica es esto. Esta es la zona perfecta en la que se suelen producir pilas galvánicas, que no es otra cosa, una zona un poquito más débil que las adyacentes, en las que dejas una herida abierta para que se produzca corrosión. Si nosotros cogemos un mortero que en ficha técnica dice que se puede aplicar en capas de 6 centímetros, y oye, tenemos un albañil, un obrero que es un tío fuerte y es capaz de manejar esa masa de mortero perfectamente, no nos garantiza que por detrás de la armadura se esté quedando relleno y por tanto no nos deje una herida abierta. Esto se soluciona de manera muy fácil y muy barata y se llama pasivar la armadura, que es lo que veis aquí. Esto que veis aquí es una barra a la que se le da una protección de una lechada de cemento, básicamente, una lechada de cemento con algo más en función de cada fabricante. Pero una lechada de cemento nos valdría. Y se trata de pintar una armadura con una lechada de cemento, de tal manera que le dé una protección alcalina que impida que se produzca esto que veis aquí, unas burbujillas, unas zonas, de nuevo un par galvánico, una zona perfectamente preparada, es una herida abierta, ¿no? Esto es lo que se llama ánodo y es una zona un poquito más prevista para absorber la corrosión cuando aparezca. Luego vamos a hablar un poquito más de los ánodos. Pero esto se soluciona muy fácil, que es pasivando el arma en la armadura. Y no es capricho el tema de pasivar el arma en la armadura, sino que es que he estado mirando las bases de precios antes de varios fabricantes. Hacer una reparación de 1 metro cuadrado de 2 centímetros, o sea, con un mortero de espesor 2 centímetros, incluido mano de obra, incluido producto, etcétera, etcétera, según el fabricante y según el mortero, lógicamente, estaba en un mínimo de 60, 65, 70 euros el metro cuadrado. Pasivar la armadura, de nuevo en función del fabricante, estaba en un precio de 3 a 7 euros el metro cuadrado. Estamos hablando de un 10% de la reparación. Y no en toda la reparación hay armadura. Es decir, en 1 metro cuadrado de reparación sí tienes que hacer el metro cuadrado completo con el mortero. Pero no tienes que pasivar el metro cuadrado completo porque no hay armadura en el 100%. Habrá armadura en un 10%, en un 15%. Estamos hablando de que es un precio irrisorio comparado con el de la reparación. Entonces, haberte llevado la obra y comprometer la durabilidad a no pasivar, a mí personalmente me parece la leche. Económicamente habrá quien tenga sus motivos. Pero técnicamente el código lo que te dice es que tienes que conseguir el mecanismo de anclaje que inicialmente había. Entonces, para ello, mecánicamente hablando, están estos 3 puntos. Hay que conseguir un engranamiento, un engranaje perfecto del hormigón dentro de las corrugas, que eso lo podemos conseguir con una consistencia adecuada del mortero, perfecto. Tiene que haber una adherencia del hormigón. Aquí se me ha colado una parte de una frase. Pero básicamente lo que me está diciendo es que tiene que haber una adherencia perfecta del hormigón a las armaduras y un confinamiento, de tal manera que quede perfectamente comprimida la armadura en función de la forma que vaya a trabajar en el futuro. Entonces, para ello, pues hombre, nuestra experiencia lo que nos dice es que tienes que rellenar bien las corrugas y para ello es importante una mano de obra especializada en esto, porque a mí la reparación de estructuras se me antoja siempre muy especialista. Es decir, se me abren las carnes cuando veo según qué oferta pues de gente que se dedica a otras cosas y se quiere meter a la rehabilitación de estructuras. Pues bueno, todos intentamos ir al cirujano que tiene experiencia y no al que está empezando, con todos mis respetos a los médicos. El mortero tiene que tener una adherencia buena, que aquí es uno de los puntos débiles de los morteros y es por ello por lo que se recomienda siempre pasivar, porque la adherencia es mucho mayor. Y luego tiene que tener una ligera retracción de adherencia al hormigón. Y esto se consigue empleando morteros cementosos. Los morteros en base resina no tienen adherencia, o sea, perdón, no tienen retracción, pero tienen tan buena adherencia que no la necesitan. Sin embargo, los morteros cementosos tienen esa ligera retracción que ya entra ahí la labor de los fabricantes de conseguir controlar esa retracción para que se produzca todo este engranaje de manera conjunta, ¿no? Yo creo que este gráfico con una fisura que se está intentando abrir indica muy bien todos estos aspectos, ¿no? De lo que estamos hablando es de esto. Pasivar es que parece una operación de la NASA, pero es un señor con un bote con una lechada de cemento y agua y un par de brochas pintando la armadura un ratito antes de que quien va a aplicar el mortero lo haga. Sin más, es que no exige más. Esta es una pasivación mala, como podéis ver, y esta es una pasivación hecha para la foto, lógicamente, pero que se aprecia muy bien
todo lo que estoy contando, ¿no? Al respecto de los morteros, vamos a empezar por el final. Esta es la tabla, resumen, que la 1504 propone. Es decir, me divide los morteros en estructurales y no estructurales de 1 a R4 en función de sus prestaciones. Por ejemplo, un R4, de ese mortero que hablábamos antes, ¿no? Nos da una resistencia de compresión mínima, un contenido en cloruros, una adherencia, etcétera, etcétera. Y sobre todo un modelo elástico. Ahora, claro, ¿esto qué pasaba? Pues que antes se hacía una reparación y se exigía mínimo un R3. Entonces, una reparación de un hormigón en edificación que daba muchos años, que a lo mejor era de 150 kilos, de 15 megapascales, se hacía con un R3. Y una reparación de un hormigón de una pila que inicialmente eran 80 megapascales también se hacía con un R3. Evidentemente el módulo elástico de esos dos hormigones no tiene nada que ver. Sin embargo, se hacía con un R3. Y lo mismo con un refuerzo. El refuerzo de un pilar de un hormigón malillo y el refuerzo de un pilar de un hormigón muy bueno se hacía con un R4, teniendo dos módulos elásticos muy distintos. Pues esto es inabordable, porque habría que tener un mortero con un módulo elástico para cada hormigón, y eso no puede ser, porque ningún fabricante lo va a querer hacer. Entonces el código estructural intenta poner un poco más de orden y nos hace esas tres clasificaciones, ¿no? Y nos dice, oye, si tienes un hormigón malillo, hace una línea en los 20 megapascales, ¿no? Que os diré que 20 megapascales en obra civil quizás es difícil de ver, porque suelen ser hormigones de mucho más capacidad. Pero en edificación encontrar hormigones de 80 y 100, 120 kilos es muy habitual, al menos para mí. Entonces, cuando estás en ambientes, vamos a decir, no muy agresivos, que son los ambientes más bajos, de menos agresión, que son el 0 y el C1, dice, aunque quieras hacer un refuerzo, no te vayas a un mortero con un módulo elástico muy alto, quédate en un R3, ¿vale? Si tienes un hormigón un poco mejor, pues bueno, te voy a dejar que sigas con ese criterio de la 1504, ¿no? Elige el que tú quieras, un R3, un R4, si estás por encima de los 20 megapascales. Yo me sigue pareciendo un buen criterio el de hacer una reparación con un R3 y un refuerzo con un R4, pero aquí lo deja un poco más abierto, ¿no? Y ya si tienes un ambiente agresivo, distinto de los más básicos, o si tienes acciones dinámicas, como por ejemplo puede ser una zona sísmica, vete a un mortero R4. Y esto lo hace por un motivo, y es por la adherencia al soporte. La adherencia al soporte no es que sea fundamental, es que es lo que el mortero necesita para que la reparación trabaje de manera conjunta. Hacer una reparación y conseguir que trabaje de manera conjunta es lo básico, pero es muy fácil hacer que no lo haga, hacer que no lo consiga. Y eso es esta diapositiva. Os he dicho antes que no iba a entrar en lo del módulo elástico porque iba a entrar más adelante, ha llegado el momento, es esta diapositiva. Y esto no es del código estructural de ahora, esto es de siempre. Es muy habitual ver prescripciones en los que en un mortero de 150 kilos se hace una prescripción con un R4 que tiene un módulo elástico, por comparación, por 3 y 4 veces más, un valor más alto. No pasa nada, es un mortero muy bueno, seguramente en cuanto a durabilidad es fantástico, le hacen unas prestaciones fenomenales, pero en cuanto a entrada en carga, muy mal. Si os gusta el cálculo la mitad que a mí, y habéis hecho números, seguro que sí, habéis trabajado con compatibilidad de formaciones básica y eso lo tenemos que conseguir también en las reparaciones. Entonces, colocar un mortero colocar dos elementos, dos hormigones o dos morteros, un mortero y un hormigón de muy distinto módulo elástico, nos puede llevar a eso que vemos ahí, a esos dos fallos que vemos aquí abajo. Uno, o sea, que al final uno de los dos acabe cogiendo toda la carga y el otro esté tan cansado que no pueda con ella. De lo que se trata es de coloco dos elementos, uno muy rígido al lado de otro mucho menos rígido, pues pueden pasar dos cosas. Que el elemento más rígido coja toda la carga y él solo trabaje hasta que ya no pueda más y entonces rompa, por mucho más resistente que sea que el original, o lo contrario, que nunca lleguen a trabajar juntos, nunca lleguen a trabajar de manera conjunta ese elemento más rígido no se ponga a trabajar nunca, no entre en carga nunca. Pues sigan pasando por el elemento, vamos a decir, más débil, ¿no? Eso es lo que Estas son las premisas que intentamos seguir siempre nosotros y desde el departamento técnico os aconsejaremos siempre. Intentar encontrar un modelo elástico lo más parecido al hormigón. Claro, aquí topamos con lo más importante y es la inversión en la investigación previa. Porque ninguno nos fiaríamos de un traumatólogo que nos quiere escayolar el brazo sin hacer una radiografía. Sin embargo, anda que hay gente que se fía de técnicos que sin hacer un solo ensayo, simplemente mirando el hormigón, pues esto es un H150. ¡Hala! Y en base a eso hacemos un proyecto.
que os voy a contar, ¿no?, del día a día. Una de las cosas importantes que nos dice el código al respecto de la ejecución es que, pues bueno, elijamos en base a las hojas técnicas, a base de las DOPs que os he contado antes, en base a los marcados Cs, en base a los ETE, los DITES, lo que sea que haya disponible, cuanto más mejor, pero el código estructural nos dice, oye, mucho cuidado a las adherencias. Y para conseguir que se trabaje de manera conjunta. Por ejemplo, ese señor que veis ahí proyectando lo está haciendo con un mortero que tiene una adherencia inicial preparada para que la obra se pueda ejecutar. Es decir, el fabricante echa los aditivos, juega ahí a los químicos y genera una adherencia inicial fenomenal, oye, para que no se descuelgue y no se le venga encima. Pero es que una cosa es la adherencia inicial y otra cosa es la adherencia 3 años después. Porque tengo que garantizar que el mortero pasa por detrás de las armaduras, que la adherencia con el soporte con la armadura es buena. Ahí con pasivar es mucho más complejo porque tienes que hacerlo mediante proyección, es un producto más liquidillo que tiende a descolgar. Bueno, todo esto tiene forma de ensayarse, que es lo que dice el código estructural. Nos dice, oye, hazlo como quieras, inténtalo, mira a ver qué fabricante te da su opción, ¿no? Pero hazte unos ensayos de arrancamiento, que es esto que veis aquí. Es un ensayo de arrancamiento, un cacharrito, como veis ahí, que cualquiera de nosotros puede manejar en obra y no pesa nada. Y de lo que se trata es de esto, de hacer una sufridera, de hacer un corte circular con una corona, pegarle una sufridera metálica, normalmente con una resina, para no tardar mucho en hacer el ensayo, para poder hacerlo de un día al otro, ¿no? Hacer un corte, llegar al soporte y hacer un esfuerzo de tracción, de tal manera que nos dé pues, unos valores. Por ejemplo, estas sufrideras que tengo puestas aquí, ¿no? Pues 4 y pico, 5, estos son newton milímetro cuadrado. El código estructural nos dice que a partir, según la aplicación, por ejemplo, para los refuerzos con fibra de carbono da unos valores en torno a 1,5, para los tejidos en torno a 1,2, para los morteros siempre superior a 1,5, incluso recomendable a 2 y 2,5. ¿Vale? Aquí veis unos ejemplos de roturas, ¿vale? Lo ideal es que se parta el mortero por la mitad o se arranque parte del hormigón del soporte, ¿vale? Es tan importante el tipo de rotura como la adherencia final, ¿vale? Y cada vez es más habitual y cada vez es más triste ver laboratorios que, un saludo a los que estén en los laboratorios, pero es que, como veis, es una sufridera circular. Y esto, o sea, es un corte circular. Esto se hace en base a una norma UNE, ¿vale? El tipo de ensayo. Cuando llegue a un laboratorio y os haga unos cortes con radial cuadrados, intentando hacer una cruz y luego pegar la sufridera, sea cuadrado o sea redonda, está absolutamente prohibido. Esa es la norma de arrancado de baldosas, las baldosas, los baldosines del baño que tenemos en las paredes del baño. La adherencia de los morteros cola se miden así, se pueden medir así, también se pueden medir como estáis viendo en pantalla. Pero lo que no se puede hacer es traer esa norma de baldosines, con todos mis respetos a los morteros cola, a los morteros de reparación. Tiene que ser con sufridera circular. Es un engorro, porque el laboratorio viene, tiene que hacer un taladro, sujetar la máquina para que no se me despegue el mortero, que no maltrate la máquina, etcétera, etcétera. Es un engorro. Y con la radial es mucho más fácil. Pero, bueno, os tengo que decir, yo estoy en el grupo de trabajo europeo de estos temas y está absolutamente prohibido. Es decir, es una cosa que se ha planteado muchas veces por parte de los laboratorios y se prohíbe una y otra vez. Entonces, bueno, que lo sepáis simplemente. Mucha teoría en esta diapositiva que no hace falta que leáis, ni yo tampoco voy a leer, pero sí que son las medidas adicionales que el código estructural nos presenta como alternativas para trabajar sobre la durabilidad. Por ejemplo, nos aporta sistemas de protección superficial, pinturas anticarbonatación, pinturas impermeables, inhibidores de corrosión, hidrofugantes clase 2. Es la forma en la que el código presenta todos estos apartados. Y os he puesto los apartados de cada uno de ellos para que os sea fácil ir a buscarlos, ¿vale? Por ejemplo, pues la protección catódica. Pues hay un apartado expreso en el que nos habla de ello, ¿vale? Este es simplemente un índice que os he preparado para que tengáis luego y podáis buscar tranquilamente. Una de las novedades en cuanto a protección, pues son los hidrofugantes. Los hidrofugantes seguro que todos sabéis lo que es. Yo lo he visto, por ejemplo, en el hormiguero. Es un líquido que se pulveriza. Seguro que alguno tenéis unas botas o un abrigo tipo Gore-Tex, de estos que crea efecto perla del agua cuando cae sobre el abrigo, sobre las botas. Y las botas, las gotas nunca llegan a penetrar dentro y se escurren ellas solas, ¿no? Como veis en esa foto de ahí. Pues ese es el efecto de un hidrofugante. Lo que pasa es que eso es un hidrofugante superficial. Es el hidrofugante que se da sobre, por ejemplo, las fachadas de ladrillo o las fachadas pintadas para protegerlas. Ese es un hidrofugante clase 1. Digamos que es un hidrofugante que se queda en superficie. Sin embargo, esas son las que, por ejemplo, son impregnaciones tipo 1, de baja penetración, y solo se pueden emplear en ambientes poco agresivos.
El hidrofugante tiene sentido emplearlo al inicio de la vida útil, como actuación preventiva. Un pilar, una estructura que lleva a la intemperie 25 años, que ya le ha afectado o que ya ha estado en un ambiente en el que todo le puede haber afectado, si se hace un saneo, se extraen, por ejemplo, los cloruros que hay en su interior mediante una realcalinización. O sea, si se hacen actuaciones para que el hormigón, digamos, quede como nuevo, puede tener sentido emplear un hidrofugante como en una rehabilitación. Pues tiene sentido en una obra nueva, es cuando más sentido tiene, ¿vale? Para el resto de ambientes agresivos, sea el momento en el que sea, tiene que ser una impregnación, un hidrofugante, una impregnación hidrófuga, da igual como lo queráis nombrar, tipo 2. Es decir, que tiene una capacidad de penetración superior a las de clase 1. Puede ser al revés, que la clase 1 es mejor que la clase 2. En este caso es al revés. La clase 2 es la que tiene mayor profundidad de penetración, ¿vale? Puede llegar a tener hasta 5 centímetros en el hormigón, ¿vale? Por ejemplo, estos son datos sacados de la ficha técnica pues, de este hidrofugante. Si cagas, ya os he dicho antes que algún nombre tiene que aparecer, pero me da igual. De lo que se trata es de que sea un producto, de que sean sistemas que impida la entrada de agua hacia el interior. Es decir, para que tengamos corrosión, se tiene que dar una pila, se tiene que generar una pila completa, como ya sabéis. Entonces yo tengo, esa pila está unida por cables. Está el acero, está la humedad, está la porosidad, está el aire, está el hormigón. Entonces yo puedo cortar el cable que une esa pila en algún sitio y el hidrofugante lo que hace es cortar el cable de la humedad. Es decir, dentro tengo armadura, dentro tengo porosidad, dentro tengo un montón de cosas. Pero si corto el acceso de la humedad ya no voy a tener corrosión. Eso es como trabaja el hidrofugante. Por eso tiene sentido emplearlo antes. Si ya tengo la humedad dentro, emplear un hidrofugante por fuera no tiene sentido. ¿Vale? Sin más. Algún dato por aquí para que leáis después. Esos artículos técnicos que os contaba al principio del todo, que os decía que los técnicos redactamos, pues yo, por ejemplo, tengo publicados estos dos, tengo dos por ahí. Uno de ellos es este, que es por lo que lo pongo aquí. Este es sobre protección catódica, que podéis ver también si os interesa, pero este compara los efectos de los inhibidores de corrosión con los hidrofugantes, ¿vale? Que ahora os cuento un poquito más. Los inhibidores de corrosión, que es otra de las tecnologías que en ese índice que os he puesto hace 3 o 4 diapositivas, el código estructural lanza, es otro tipo de tecnología con el que podemos proteger el hormigón. Pero su funcionamiento, a pesar de que es un producto líquido, como veis ahí, que también se echa sobre la superficie del hormigón, es absolutamente distinto. El inhibidor de corrosión lo que hace es penetrar a través de los poros y llegar a la armadura y proteger la armadura. Es decir, de esa pila que teníamos con muchos cables, lo que hace es cortar el cable que genera la corrosión en la armadura, es decir, protege la armadura, como si abrazara la armadura, de tal manera como si la pasivara, ¿vale? Para que me entendáis. Lo que hace es hace un aporte mineral alrededor de la armadura que la realcaliniza. Ese es el efecto. Entonces, bueno, como os comentaba antes, pues el nuestro se llama, como veis ahí, esa es la portada de nuestro IT, de nuestro ETE, está renovado además hace nada. Y lo bueno de esto es que se puede comprobar su eficacia. Es decir, siempre me preguntan, pero ¿y qué consumo lleva esto? Porque un hidrofugante lo aplicas en superficie y como se queda en superficie, pues no entra nada hacia adentro. Entonces, sabes que si das 100 gramos por metro cuadrado, están actuando 100 gramos por metro cuadrado. Pero ¿y el inhibidor? Pues depende. El inhibidor, cuanto más poroso es el hormigón, más fácil tendrá llegar a la armadura. Cuanto más nuevo es el hormigón, más dificultades tendrá. Me preguntan mucho si en elementos prefabricados tiene sentido emplearlos. Rara vez tendrá, porque el control de calidad que se hace en un hormigón prefabricado en una planta, un elemento pretensado, por ejemplo, es mucho mayor que el que se hace en obra. Entonces la porosidad que tendrá ese hormigón es mucho más baja. Además, seguramente que se empleen aditivos para controlar que las burbujas salen correctamente, que airea correctamente el hormigón y que no tiene porosidad. Con lo cual es muy difícil emplearlo en según qué elementos. Aún así, es fácil controlar. Es fácil saber cuánto producto tienes que dar, porque es tan sencillo como veis ahí la foto del medio, esta de aquí arriba, en el que pues bueno, se humecta la superficie, se aplica, se deja que penetre, a los días se hace ese ensayo que veis ahí, que no es otra cosa que ver el potencial de corrosión o ver la resistividad eléctrica de según qué sección y ver y por comparación con una zona en la que no hemos aplicado el hidrofugante, ver si ha llegado a proteger la armadura. ¿Que ha llegado? Fenomenal. ¿Que no ha llegado? Pues hay que aplicar más consumo. Lo normal, pues 3 o 4 capas de producto no te los quita nadie, para un hormigón, digamos, estándar, ¿vale? Luego ya depende de la efectividad
de cada inhibidor. Entonces, bueno, inhibidores y hidrofugantes, dos tecnologías que ya por fin quedan sujetas ahora con el código estructural. Los hidrofugantes, a los hidrofugantes clase 2 les da igual que haya cloruros en el ambiente, es decir, tú aplicas el hidrofugante cuando la estructura está recién hecha y haya cloruros en el ambiente o no, el hidrofugante va a estar trabajando y va a impedir que pase. Los inhibidores de corrosión tienen una limitación. La principal limitación que tienen es su trabajo en el ambiente con cloruros. Más allá de un 1%, incluso algún inhibidor indica en su ficha que puede llegar a trabajar con un 2% de cloruros en el ambiente. Es muy difícil encontrarlo. Hay algunos que lo hacen, nosotros tenemos uno, pero tienen esa limitación. Tienen el efecto, según cuál, tienen el efecto, digamos, preventivo o efecto curativo. Hay alguno que indica que puede incluso participar en la extracción de los cloruros, pero bueno, ¿qué deciros de todo esto? Uy, que no pasa. Ahora. Creo que me he pasado una diapositiva. Un segundo. No, es que simplemente tarda en aparecer. Vale. El siguiente caso de protección, que da por sí solo para una charla un día, si queréis, y que por fin queda englobado dentro del código estructural, es el tema de la protección catódica. Tema muy interesante, tema muy tecnológico y tema de inversión importante. Si comparamos en el que intentemos introducir protección catódica y comparamos su coste con el coste del mismo proyecto sin incorporar protección catódica, nunca nos lo aceptarán. Estamos hablando de un coste mucho mayor. Sin embargo, si lo comparamos con labores de mantenimiento durante esos años, entonces ya empieza a tener sentido. ¿Recordáis la filosofía del código estructural inicial? La filosofía inicial del código estructural era que desde el principio incluimos las labores de mantenimiento. Pues a día de hoy, que estén corroboradas con ensayos, con tesis, con lo que sea, y tenga mayor efectividad, el no tener que hacer un lance, el no tener que hacer un mantenimiento en una estructura, lo que mejor nos ayuda en estos temas es la protección catódica con diferencia. Estos sistemas de protección catódica se pueden emplear, el código estructural nos lo plantea en dos maneras. Una primera manera, vamos a llamarlo un sistema pasivo, es decir, introducir los ánodos y ya está. Es decir, cogemos esos ánodos, que ahora os voy a enseñar una foto de los ánodos, pues no es otra cosa que un cacharro de zinc, digamos como nuestro dedo pulgar, y ahí lo veis, mediante taladros se incorporan en la estructura, en la posición en la que queremos, en la zona en la que queremos proteger. Imaginaos la base de unas pilas o en un tablero, la zona próxima a las juntas de dilatación. No estoy diciendo que toda la estructura haya que diciendo que hay que ver qué zonas se pueden ver afectadas por la corrosión y tratar esas efectivas. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que se llama efecto ánodo incipiente. Cuando tú en una estructura, por lo que sea, hay zonas que son más propensas a que produzca la corrosión que otras. Puede ser porque el hormigón en esa zona es más poroso. Puede ser porque en esa zona es un poquito menos crecimiento. Puede ser porque la densidad de armado es mayor, porque las barras están más juntas, porque el recubrimiento es más bajo, porque están en las zonas de juntas. Puede ser por cualquier cosa. En esas zonas que se pueden producir corrosiones, donde se puede producir el efecto ánodo incipiente, es decir, que haya zonas que por compacción sean más débiles y generen corrosión en esas zonas. Pues esas zonas serían las que tienes que esto tiene sentido. Ahí veis el proceso de colocación en ese vídeo. Me habéis visto hacer un par de ecuaciones eléctricas para comprobar que el ánodo se va a poner a trabajar en el sentido de que al quedar unido una armadura y quedar protegido con ese mortero blanco que habéis visto ahí, pues se va a poner a trabajar cuando la corrosión llegue. Lo estáis viendo en una reparación, pero imaginaoslo en obra nueva. En obra nueva es mucho más sencillo toda la armadura. Antes de encofrar, los nodos se atan, se quedan trabajando, después se hormigona y los nodos quedan dispuestos dentro. Este sistema pasivo de introducción de nodos, pues es lo que indica, es decir, está ahí dentro y cuando la corrosión llega se pone a trabajar. Esos ánodos tienen una vida útil pues, de hasta 25 años. Sin embargo, la protección catódica
ya con la experiencia y con la técnica ha ido un poco más allá. Y el código estructural también lo refleja. Puedes emplear sistemas híbridos. ¿Qué son los sistemas híbridos? Pues son lo mismo lo mismo que habéis visto antes, pero un poquito más a más allá, que es lo que estáis viendo en este vídeo chiquitito. Esa mano que aparece y desaparece es la mía. Eso que veis ahí es un bote de agua salada con una barra metida dentro y un anodo de sacrificio conectados con una pila, conectados a una batería, como veis ahí, una pila real, de la de los juguetes de nuestros hijos. Lo que hace es generar una corriente eléctrica. Como a los dos lados del cable está el ánodo por un lado y la barra por otro lado, el ánodo se empieza a corroer cuando le llega la corriente y la barra queda protegida. ¿Ves ese efecto que veis ahí de burbujitas blancas? No es otra cosa que el efecto del zinc disolviéndose, creando una capa realcalinizadora, realcalinizando la armadura, pasivando la armadura. ¿Vale? Eso es lo que se llama sistema híbrido. Y eso es, por ejemplo, el sistema que se empleó en este viaducto. En este viaducto, que está en Navarra, que vais a ver luego más fotos, la propiedad nos dijo, oye, me dejo muchísimo dinero en actuaciones de rehabilitación cada 5 años. Necesito no volver a intervenir en mucho tiempo. Y entonces se diseñó este sistema híbrido que veis ahí, un montón de ánodos, en concreto 9 ánodos, muchas matrices de 9 ánodos, en los que a base de dimensionar la separación entre ellos, voy a poner otra vez la foto, la separación entre ellos y la profundidad a la que había que colocarlos en función de la densidad de armado, se logró hacer un proyecto con la ingeniería que intervino, una ingeniería que tiene su sede en Madrid, pero que conocéis todos, muy, muy famosa, pues logró hacer un proyecto en el que la durabilidad de la estructura quedaba garantizada por 50 años. Se hicieron las reparaciones con morteros, con pasivación, como con todo lo que hemos hablado antes. Pero además se incorporó esta matriz de ánodos en las vigas encima de las pilas de los puentes que sujetaban el tablero, solo en esos elementos que eran los más afectados. Entonces, en esos elementos se incorporó esto. Se diseñó la matriz, se diseñó la corriente eléctrica que pasaba por ellos para que, por escrito en proyecto, se pudieran dar 50 años, sin más. Esto se basa en el principio en el principio de la protección catódica, que no es otra cosa que el par galvánico. Es decir, esta foto a la izquierda es una foto que hice yo en unas pistas de tenis en las que a veces juego con los amigos. Y son unos tornillos, imagino que de acero, y una chapa que imagino de aluminio. Entonces, la chapa, como veis, pues está protegiendo catódicamente perfecto los tornillos a base de corroerse ella sola, porque el aluminio se corroe de manera más sencilla que los tornillos. Entonces, esta es la lista resumida de los metales y su facilidad para corroerse, su potencial electroquímico. El zinc, al corroerse mucho más fácil que el acero, pues bueno, es ese amigo que se lleva las collejas en el patio del colegio cuando somos pequeños y a costa de que no lo hayamos nosotros, ¿no? Este es el viaducto, estas son las vigas que os comentaba antes, esta es la matriz y estos son los ánodos. Como veis, en este proyecto pues hicieron otras muchas intervenciones, pero estas vigas, que eran las que más se habían ido sacrificando durante años, pues son las que se intervienen. Esto no es magia, esto es ciencia. Esto es la ley de Faraday, que lleva muchos años que estudié en la universidad en física, cuando todo esto no me interesaba nada. Pero esto es simplemente un ejemplo que os pongo para que veáis que con una matriz de ánodos de menos de 3 por metro cuadrado, ¿vale? Con una corriente muy básica de 2 miliamperios y una armadura muy básica, un mallazo del 10 cada no me acuerdo qué distancia, se amplía la durabilidad en 19 años. Esto es un sistema muy, muy válido y al que deberíamos hacerle más caso del que se le hace. Cada vez si ahora con el código estructural podemos ver cómo esto va poco a poco trabajando, ¿no? Estos son simplemente otros ejemplos de lo que ya os he ido contando para que luego leáis tranquilamente, ya con nombres de productos, etcétera, etcétera, para que lo veáis. Y otra estructura que hemos intervenido el año pasado, en el que veis cómo estaba la estructura original. Es un viaducto que está en Asti, ahí en Zarauz. Y se hizo exactamente eso. Ahí veis la matriz de ánodos, parece una locura, y lo es. Pero cada uno de estos es un taladro con una roza. Aquí veis al compañero haciéndolo y bueno, es la forma de garantizar pues en esta estructura también otros 50 años de durabilidad, sin más. Ejemplos en cuanto a protección. En cuanto a refuerzo, pues básicamente comenta todos los refuerzos que se vienen empleando durante hace muchos años. Encamisados de hormigón, encamisados con chapas de acero, algunos adheridos, otros no adheridos, etcétera, etcétera. En resumen,
Siempre tenemos que ir con el marcado CE por delante, más a la 1504, que es la de antes. Por ejemplo, hay un apartado concreto de esa norma 1504 en el que nos habla de la adherencia de las resinas que se emplean, por ejemplo, para hacer un recrecido mediante chapas, ¿vale? Y, oye, si no es aplicable un marcado CE, como por ejemplo la fibra de carbono hasta ahora, pues debemos de los fabricantes de demostrarlo pues mediante, por ejemplo, un DITE, un DIT, un ETE, un lo que sea, ¿no? La filosofía de los refuerzos de la fibra de carbono, pues lo voy a resumir en 4 ideas, aunque esto da para muchas charlas. Pero es que estas 4 ideas son las que el código estructural mantiene durante todas sus páginas en estos temas. Que es que no estamos hablando de sistemas nuevos, son temas que llevan muchos años. Por ejemplo, esta es una viga que está reforzada con este sistema desde 1967, está reforzada y puesta en nuestras instalaciones en Zúrich. Os diría que os invito, pero es que no puedo. Y la estructura está cargada, como veis, está fisurada ya, pero el adhesivo y la chapa sigue trabajando. Por supuesto, tiene que estar diseñado y calculado por especialistas, como cualquier cosa. Tiene que estar colocado por gente especialista en estos temas y, como cualquier sistema, pues presenta innovación siempre que los fabricantes podemos, ¿no? Os cuento todo esto porque son sistemas que ya tienen 54 años de historia. En concreto, la gama SICA Carbodur, que es la gama de SICA, se desarrolló en el 82. Os diré que yo no había nacido en el 82, a pesar de que os pueda parecer que sí. Y os diré que ya no somos tan jóvenes. Son sistemas que llevan muchos, muchos años en el mercado. Entonces, que nadie os venga con que esto es un sistema novedoso, que esto ya huele. De hecho, la primera aplicación que se tiene constancia de fibra de carbono pues fue en el 91 en este puente en Zúrich. Para daros algún dato más, se ha cumplido el 25 aniversario de la primera aplicación de la fibra de carbono en España, ¿vale? Estas fotos están tomadas de la revista Hormigón y Acero, su número 210, de hace del año 96, en el que, no me acuerdo el nombre de la empresa, procedió y veis colocando las bandas, aquí las veis en este puente en Barcelona, ¿vale? Entonces, bueno, no es un sistema nuevo. De hecho, el código estructural lo que nos dice es, nos lanza 2 ideas muy importantes. Una es este cuadro de aquí, está extraído tal cual, ¿vale? Nos clasifica los refuerzos en de bajo módulo y en medio y alto módulo, ¿vale? Y nos marca los valores de bajo módulo, de 160 a 200 y de 200 a 320. No de bajo límite elástico y medio y alto límite elástico. Como veis, la resistencia de tracción es otro valor, pero los clasifica en bajo módulo y medio y alto módulo. Os cuento esto porque esto no son armaduras. Las armaduras del hormigón ya sabéis cómo se calculan en base a su límite elástico, no hace falta que os cuente nada. Resulta que la fibra de carbono no se calcula con el límite elástico, se calcula teniendo en cuenta el módulo elástico, porque es un elemento que adhieres al hormigón. Entonces, en función de la deformabilidad que el hormigón, de la deformación que el hormigón pueda admitir a partir de este momento, la fibra de carbono se pondrá a trabajar antes o después. Y básicamente le da igual el límite elástico, porque nunca se va a poder deformar tanto la fibra de carbono como para que se ponga a trabajar a los valores del límite elástico que los fabricantes logramos alcanzar. Entonces, estoy muy harto, ahora que estamos entre amigos, estoy muy harto de pelear con laminados de bajo módulo elástico y resistencia a tracción, límites elásticos altísimos, porque no valen para nada. Cuando alguien nos venga con un laminado, el valor que tenéis que considerar siempre para el cálculo es el módulo elástico. Y luego aparte están los tejidos, ¿vale? Que ahora vamos a hablar un poquito más de los tejidos. Y todo esto tiene sentido si entre el hormigón y el laminado aparece un elemento que sufra las consecuencias de los esfuerzos que se quieren transmitir, y eso es un adhesivo, por lo general un adhesivo epoxi. El código estructural lo que nos dice es que tiene que cumplir con esta parte de la norma, tener marcado CE, el elemento de hormigón tiene que tener una planidad perfecta, porque claro, estoy colocando un elemento rígido que viene de fábrica que es recto, no puede tener un bache. Tiene que conseguir hacer una transferencia de cargas perfecta y te dice que los adhesivos más adecuados están basados en resinas. Bueno, puedes tenerlo como quieras. Yo tengo, por ejemplo, algunos en base mortero cementoso y otros en base epoxi. Personalmente me gustan más los de resina, pero bueno, funcionan. Y lo que te dice es que la eficacia de la adherencia depende de todo lo que os podéis imaginar. Depende del tratamiento de la superficie, de la composición, de la viscosidad del adhesivo, de la técnica de aplicación y de quien lo aplica, y del proceso de endurecimiento, que ahora hablamos después. El mecanismo de adherencia consiste principalmente en la formación de enlaces químicos entre el polímero, el adhesivo y la superficie del apoyo. Por este motivo, la fuerza adhesiva se ve favorecida por los tratamientos superficiales que aumentan la rugosidad de la superficie. Básicamente lo que dice esto es que el elemento de hormigón tiene que estar perfectamente tratado previamente para que el elemento quede muy bien adherido y perfectamente recto
en lo que estamos colocando. Este es un vídeo, pero como me voy quedando sin tiempo, voy a no agotarlo seguramente. En sí, la fibra de carbono, ya os he dicho que da para otra charla un día, por si son un montón de fibras que llegan a fábrica con una resina, hay un proceso de putrusinado que se hace en fábrica y que consigue que todo aquello trabaje de manera conjunta. Y bueno, se crean unos laminados. Este vídeo lo voy a pasar un poquito más rápido para que se vea simplemente, bueno, no es un ensayo científico, es simplemente un montón de gente subidos encima de un elemento de hormigón con un laminado puesto por debajo y ahora se pone a saltar. Ya os digo que no es un ensayo científico, es un poco vistoso nada más. Pero sí que veis algunos ejemplos. Los laminados, por ejemplo, se suelen utilizar la flexión, como veis aquí, y a cortante unos tejidos, ¿vale? Voy a entrar un poquito más ahora. Este vídeo, que tampoco voy a poder poner por el tiempo, nos da un poquito la pauta de cómo se ejecuta este tipo de refuerzos, ¿vale? Por lo general la flexión, por lo general la cara inferior de las vigas, o donde haga falta. Quiero decir, la cara superior de un forjado, pues nos puede hacer falta cercano a los apoyos, ¿no? Ya lo sabéis. En sí no es más que una aplicación de ese mortero de resina sobre la superficie, un poquito más de resina sobre el laminado, de la manera que se quiera aplicar, y disponer el laminado en su sitio sin más. Presionarlo bien para que salga el aire y ya está. Y esa resina que se está dando ahí gris es esa resina gris que aparece aquí con estas flechas amarillas, que no es otra cosa que la transmisión del esfuerzo entre el elemento original y el elemento de refuerzo. Solo a partir de ese momento el refuerzo se pondrá a trabajar. Hasta entonces tenemos un adorno puesto. A modo de simplificación, pues es esto. Tengo una viga a la que necesito incorporarle una mejora frente a flexión, pues dispongo de laminados. Y tengo una viga que necesito reforzar la frente a cortante, tengo unos tejidos que, como si dispusiera de mayor armadura. Sin más, es una simplificación muy básica que tengo para los chavales en la universidad. Otro ejemplo de los que nos habla el código estructural es de los tejidos. Y los tejidos, pues se ejecutan... Uy, perdón, voy a quitar el sonido. Los tejidos se ejecutan de manera un poquito más compleja porque la resina es un poquito más líquida para que impregne. Voy a dar un poquito más para atrás. Luego lo veis tranquilamente del vídeo, os voy a os mandaré la presentación para que la veáis. Entonces, se ejecuta de manera un poquito más compleja porque el tejido que veis aquí, que viene seco, tengo que impregnarlo de esa resina en fábrica. Y no es otra cosa, o sea, trabaja de manera muy intuitiva, que es lo que se ve en esta infografía. Y es lo que se ve en este vídeo, que este sí que quiero que le veáis, aunque lo adelanto un poco yo. Se trata de una probeta de hormigón sin reforzar y otra reforzada. Sin más, se le hace el ensayo de compresión, que ya conocéis, la probeta rompe, no porque ya no pueda coger más compresión, sino porque ya no puede coger más tracción de manera transversal y entonces parte. Y parte pues a la resistencia del hormigón, que se cuantifica y sale un hormigón de 33, el 3297, fenomenal. Ese mismo hormigón con un tejido externo, pues romperá a una capacidad mayor, lógicamente, por pues os pongo el vídeo, en torno a 70. ¿Quiere esto decir que cualquier hormigón le pongo una fibra de carbono por fuera y me aguanta el doble? Que va, ojalá. Mucho más complejo y hay muchas formas de calcularlo que ya os cuento. Lo que os decía antes es un sistema que no es nuevo, es la primera idea. La segunda idea es que hay un montón de homologaciones y podéis calcularlo como os dé la gana. Yo os he enseñado el DITE, pero hay un montón de hojas y guías de cálculo, por ejemplo, de la Asociación de Consultores de Estructuras, yo participo. Los fabricantes tenemos unos cuantos software, cada uno tiene el suyo, voy a enseñar ahora el mío. Y por Dios, no me vale eso de, es que tengo 2 barras del 12, ¿me lo asemejas a fibra de carbono? No, por favor, a mí no me llaméis para esto porque se me abren las carnes. Si me llamáis os ayudo. Pero os recomiendo de verdad que os metáis en la web, os descarguéis un software de cálculo, por ejemplo este que es el nuestro, o el de un fabricante, y trasteéis con él. Si os gusta el cálculo la mitad que a mí, pues veréis que es un software muy facilón y que os escupirá un informe completo. Por ejemplo, este pilar, para unas determinadas características que he introducido yo para este ejemplo, pues me dice que con 3 vueltas de fibra de carbono consigo una mejora de un hormigón de 100 kilos a uno de 140. Bueno, pues es lo que daba este pilar, ¿no? La tercera norma es, si tenemos la tercera idea, ¿no? Si tenemos norma para calcularlo, si lo hemos calculado, ¿por qué tiramos los precios y dejamos que lo coloque cualquiera? El código estructural ya lo habéis visto antes en la resina. Ha dicho, el método de ejecución es también muy, muy importante. No voy a decir que todo lo ejecuten empresas como esta que lleva 25 años haciéndolo, pero oye,
importa y mucho que la empresa que lo logre colocar, que lo quiera colocar, pues lo haga de manera seria. Y por último, la cuarta idea que lanzaba el código estructural era la innovación. La fibra de carbono, pues bueno, ya la habéis visto. Es laminado por un lado y una resina por otro lado, pero tiene inconvenientes, como todo en la vida, y tiene el inconveniente de que no se puede poner en servicio, pues depende de la resina, entre 24 horas, 3 días, 7 días, dependiendo de la resina del fabricante. Ya os digo, por ejemplo, la mía en torno a 3 días, entre 1 y 3 días puede ponerse a trabajar. Pero ahí están los fabricantes, para innovar. Y la forma que ha tenido Sika de innovar hace 3 años es la de lanzar un cacharro, que es ese ordenador grande que habéis visto ahí, que va conmigo, que va a obra conmigo, bueno, no siempre, pero siempre que va él viajo yo, y lo que genera es una corriente eléctrica de extremo a extremo, de tal manera que aprovechando la conductividad térmica de el laminado, produce un efecto de endurecimiento en la resina, de tal manera que en 90 minutos se obtiene el 100% de las prestaciones de la resina. Es decir, si tenemos una estructura en la que nos está costando dinero el apuntalamiento o tenemos que reforzar un viaducto y tenemos que ir cortando carriles para poder actuar, a día de hoy la única forma de reforzar algo y que en 90 minutos podamos abrir el tráfico es colocar estos laminados, laminados IK normal, y endurecerlo con este cacharro, ¿vale? Que no es otra cosa que un ordenador, una resistencia eléctrica del que salen unos cables, en cada extremo se colocan esos cables y de un extremo al otro pasa esa corriente eléctrica a través del laminado y endurece la resina. Esto no es magia, ¿eh? Quiero decir, esto, el método de curado, ya habéis visto que el código estructural decía que era una de las cosas importantes para que esto entrara en carga y, pues bueno, es una innovación de SICA hace 3 o 4 años. En el fondo es esto que veis aquí, un poquito más facilón, pinza a un extremo, otra pinza a otro extremo, la corriente va pasando y el propio ordenador finalmente da unos gráficos, da un informe que nos permite adjuntarlo al proyecto. Y ya para terminar, la última idea que lanza, como estamos hablando, hoy he intentado que la charla fuera de durabilidad. El código estructural habla expresamente de ambientes agresivos y nos pregunta acerca, por ejemplo, del pH al que va a estar sometido el hormigón de la estructura y en base a ese pH establece unos criterios para dimensionar, por ejemplo, el recubrimiento de las armaduras, la densidad de armado, contenido mínimo de cemento, incluso el tipo de cemento, que es por lo que estáis viendo este vídeo. Si yo os preguntara, bueno, perdón, a los chavales en la universidad, cuando les doy clase y les pongo este vídeo y les digo, ¿qué estáis viendo? Siempre aciertan, siempre dicen, eso es yeso. Nunca dicen es hormigón, dicen eso es yeso. Efectivamente, eso que estáis viendo ahí es un muro de una edad. Es un muro de una instalación en el que las condiciones ambientales han variado de un pH inicial del hormigón en torno a 12-13, ya sabéis, esos valores iniciales de 11, 12, 13, en los que protegen de manera alcalina la armadura, han descendido hasta valores de 3, 4 y 5. Y eso genera una serie de reacciones químicas que convierten el hormigón que está en contacto con ese ambiente en yeso. Eso que estáis viendo ahí es uno de los productos resultantes de las reacciones químicas que se producen en ambientes muy altos que bajan el pH hasta valores de 4. Y eso genera yeso en superficie. Y eso, de nuevo, por ejemplo, lo veis aquí. Esto es otro compañero con una piqueta levantando hormigón originalmente y ahora pues algo que hace yeso, ya os estoy diciendo, de manera sin hacer esfuerzo. Para este tipo de instalaciones, pues tenemos que tener cuidado y emplear pues 3 opciones. O unos hormigones absolutamente ricos en una serie de prestaciones químicas que nos garanticen que esto no se va a ver alterado, como veis aquí. Tenemos una segunda opción que es aplicar revestimientos protectores, por ejemplo, podemos hablar de resinas, de poliureas, etcétera, etcétera, pero a día de hoy en el mercado, no solamente Sika, sino en el mercado, de hecho muchas fichas técnicas te lo pone, tienen una vida útil de 3, 5 y 10 años, ¿vale? No solamente nuestros, hay fichas de competidores que también son nuestros y también lo ponen. Es que esto dura 5 años. Pero la única forma, entonces todo este proceso, se llama corrosión biogénica. La corrosión biogénica es el efecto que produce agentes atmosféricos muy agresivos, fruto de los productos químicos que salen de las materias de desecho que generamos los humanos y que circulan por estas instalaciones, que se van comiendo el hormigón poco a poco. Esta foto la hice yo, aquí lo veis, el muro original pues se ha ido convirtiendo hasta quedar en esta sección. Se da mucho, por ejemplo, en instalaciones de tuberías de hormigón, ¿no?
La forma buena de solucionarlo, ya os decía que había 3, ¿no? Era enriquecer el hormigón de alguna forma, protegerlo de alguna manera, pero tiene vida limitada muy útil. Y ya termino con la tercera forma, que es aplicar un mortero elaborado no con cemento Portland, sino elaborado al 100% con cemento basado en aluminato tricálcico. Y eso es lo que se hizo aquí. Esto fue aplicando un experimento en una instalación de aguas en Francia, en el que el hormigón original pues era un cemento 1 y se hizo parte de la instalación con, este es el nombre de mi mortero, que cumple con estas prestaciones, ya que este mortero, hormigón elaborado con aluminato tricálcico, no se ve contaminado, no se ve afectado y por tanto no se produce esa disminución de pH. Entonces, este es el efecto que se genera en la estructura a los 6 años y medio, ¿vale? Como veis ahí. Ya para concluir, pues ya me quedan 4 minutillos. Simplemente las 4 ideas que os he contado hasta ahora, ¿no? Que es a mí nada me hace más feliz que pensar que los proyectos pueden salir desde el inicio con un mantenimiento planificado, con unas ideas de realización de ensayos, por ejemplo, a 25 años, y de emisión de informes de inspecciones visuales, inspecciones principales, etcétera, etcétera. Es fantástico. Tenemos que seguir contando con la MIC 524, no nos podemos olvidar de ella. Hacernos la vida difícil a los fabricantes, en el sentido de que os ayudemos con documentación y con ensayos y no os cortéis a la hora de pedirnos ayuda en estos temas. No solamente SICA, sino seguro cualquier fabricante está encantado. Y luego, pues mucho hueco para la innovación. Por ejemplo, los temas de los inhibidores y los hidrofugantes clase 2, el tema de los ánodos de sacrificio, que no es algo nuevo, es algo que lleva en el mercado ya 60 años. Y el tema de la protección extrema, por ejemplo, en el tema de los sedares, que os he contado en estas últimas diapositivas. Pido disculpas porque he ido un poquito más rápido, viendo ya que el tiempo se me echaba encima. Y de nuevo, pues nada, ese es mi correo electrónico. Como tendréis luego acceso a la presentación, estaba también mi teléfono al inicio de la presentación. Y nada, muchas gracias a los asistentes, al colegio, por la oportunidad de estar con vosotros hoy. Y nada, mucha salud a todos, que es lo que necesitamos ahora mismo. Y si tenéis cualquier pregunta, yo por mi parte no tengo problema. Si sois tímidos, me la queréis mandar por correo, perfecto. Si la queréis mandar a David del colegio, luego él me la hará llegar y tampoco tengo ningún problema.